Presidenta, miembros de la mesa, señorías, estamos aquí para hablar de bono social. Muchos compañeros o algunos compañeros ya han dado datos bastante significativos, como que más de 4,5 millones de españoles tienen problemas para pagar los recibos de los servicios básicos, como por ejemplo el recibo de la luz. También, si lo acercamos más a los términos que son más cercanos a todos nosotros, podemos decir que 1 de cada 10 hogares de este país tiene problemas para pagar esos recibos, también el de la luz, y que al final esto es la consecuencia de la crisis económica que hemos vivido y de las tasas de paro que tenemos. Pero claro, si esto se relaciona con la subida de los precios, que en los 2 últimos años podríamos decir que el gas ha aumentado un 22%, que el agua ha aumentado un 8,5%, que el butano ha aumentado un 23%, o que, por ejemplo, el recibo de la luz el último mes, parece ser en este enero que acaba hoy, podrá aumentar un 28,56%, pues son razones más que significativas para que hoy estemos debatiendo sobre qué es el bono social. La Unión Europea ya hizo el diagnóstico y lo hizo en 2009 con esas directivas europeas, la 2009/72 y la /73, en la cual obliga a los países miembros a tomar medidas para paliar esta situación. También el Comité Económico y Social Europeo, tanto en 2011 como en 2013, hablaron en 2011 de que el bono social o lo que es la situación de vulnerabilidad es una prioridad social y que necesita el apoyo de los países. Y también hablaba en el informe de 2013 sobre que la energía es un bien común y esencial que permite además al ciudadano tener una vida digna. Y precisamente por eso estamos hoy hablando de bono social. Sucesivos gobiernos de este país no han establecido políticas efectivas en esta materia. Al final se ha acabado con una improvisación constante que ha evitado que se hagan previsiones para prevenir la situación de la que estamos debatiendo hoy. Además, si encima hablamos de que hay muchos hogares que no pueden llegar a pagar esos recibos, pero que independientemente de que tengan un patrón de consumo eficiente o que no enciendan demasiado ese interruptor de la luz, los costes fijos del sistema van a seguir subiendo, pues seguimos sin hacer ningún plan de prevención. La realidad y el resumen es que no existe planificación y como no existe planificación, repito, hoy estamos debatiendo sobre bono social. Este Real Decreto hay que decir que es fruto del acuerdo y yo creo que eso es positivo porque es necesario transmitirle no solo a sus señorías sino también a la gente que está fuera de este Congreso que hay temas importantes en los que sí que somos capaces de sentarnos a hablar más allá de las ideologías políticas del resto de partidos políticos. También, por lo menos desde Ciudadanos, queremos agradecer a esa parte de la sociedad civil que nos ha hecho llegar sus sugerencias y su pensamiento sobre qué se puede hacer y cómo se puede hacer. También hay que decir que el primer documento que se facilitó era un Gobierno que entendíamos que solo modificaba 4 apartados muy concretos en 2 artículos. Nos parecía insuficiente, pero como se abrió ese documento a debatir y a escuchar al resto de formaciones políticas, entendemos que quería siempre ir a más, ir a máximos y partir de una base de mínimos, o así lo queremos entender. Por eso, para Ciudadanos era imprescindible introducir la referencia explícita a la situación de los consumidores vulnerables, porque no se tenía como tal. Antiguamente, o con los criterios anteriores a este Real Decreto, para que lo sepan, porque hay muchas personas que no lo saben, cualquier familia que tuviese una buena nómina, con tener contratada una potencia inferior a 3 kilovatios o, por ejemplo, ser familia numerosa, podía acogerse a bono social, con lo cual ahí nos podemos plantear el interrogante de ¿realmente el bono social tenía unos criterios para que le llegase a quien le tenía que llegar o se hicieron unos criterios determinados que hacían que muchas personas que no lo necesitasen se acogiesen a él? Por eso para nosotros, y ahora lo recoge este Real Decreto y también en la exposición de motivos y que esperamos que contemple también el reglamento, es necesario que se redefina qué es el consumidor vulnerable y que se vincule a los criterios de renta, que por supuesto a partir de ahí habrá atenuantes, pero el criterio de renta es imprescindible para que esto salga adelante. Y también es necesaria la coordinación con las comunidades autónomas, porque luego vemos fuerzas políticas que vienen aquí y siempre están haciendo la división entre lo que es la competencia autonómica y lo que es la competencia nacional,
Pero ¿qué quieren que les diga? En cuestión de pobreza, en cuestión de derechos sociales y en cuestión de que se aplique el bono social a los ciudadanos de todas esas comunidades autónomas, creo que lo que tiene que velar es un criterio de colaboración, de compartir documentación y, sobre todo, de ser eficientes para que se eviten los casos como el caso de Reus, que ya han comentado otros compañeros, que al final fue un compendio de mala comunicación entre distintas administraciones. Así que, señorías, entre las comunidades autónomas y el Estado tiene que haber colaboración y no estar siempre con la sensación de que van a invadir nuestras competencias. Hay temas en los que tenemos que colaborar. Por eso también, y así también lo dijo el señor ministro en su exposición, se ha introducido a instancias de ciudadanos que ese periodo para realizar el corte, en lugar de 2 meses, pase a 4 meses, para que los servicios sociales tengan más tiempo para elaborar esos informes. Si no les damos más tiempo, si no hay comunicación, difícilmente podrán hacer su trabajo. En conclusión, para no alargarnos, en el primer borrador entendemos que se incluían unos cambios mínimos que lo que buscaban era salvar la sentencia del Tribunal Constitucional, pero que gracias al acuerdo y gracias a la aportación de distintas fuerzas políticas se ha llegado a un acuerdo más ambicioso, a un Real Decreto más ambicioso. Y Ciudadanos además ha apostado por que esa tarifa sea progresiva en función del tipo de consumidor vulnerable. Todos lo sabemos. Hay distintos tipos de consumidor, con lo cual habrá distintos tipos de necesidades para tener esas ayudas. Que ese aumento de tiempo de carencia hasta que se emite el informe pase a 4 meses, de que el consumidor vulnerable severo también tenga su definición, porque, como comprenderán, y así lo recoge este Real Decreto, a los consumidores que estén en situación extrema no se le podrán realizar cortes. Así que creo que tenemos que dejar la demagogia a un lado y empezar a leer bien todo lo que son las pautas del acuerdo. Y, por supuesto, el registro de la Administración de Consumidores Vulnerables. Es necesario saber a cuántas personas tenemos que ayudar, es necesario saber quiénes son nuestros ciudadanos y, sobre todo, es necesario saber cuánto dinero nos va a costar todo para poder ayudarles. En resumen, en este Real Decreto también se fija un periodo de 3 meses para realizar o para desarrollar ese reglamento que esperamos que también surja del acuerdo y ya se preveía en una antesala de ese Real Decreto en esa exposición de motivos. Ciudadanos ya ha enviado al Partido Popular nuestra propuesta de reglamento, nuestra aportación, que esperamos que nos sentemos a negociarla, a ver cómo va. Fue la semana pasada y en ella se incluía la definición de consumidor vulnerable, por supuesto, con criterios de renta y con atenuaciones en función de número de familiares, si existen menores, si existen dependientes en esa familia. En definitiva, señorías, que el bono social le llegue a quien le tiene que llegar y no que pase lo que está sucediendo en la actualidad. Que esas ayudas también sean progresivas y justas, atendiendo a las particularidades de cada uno de los casos. También la diferenciación, y lo introduce Ciudadanos en esa propuesta que le ha hecho llegar al Ministerio, entre lo que es consumidor vulnerable extremo y lo que es consumidor vulnerable, porque tienen tipos de afección o de ayudas totalmente diferentes. El bono social no tiene que ser igual, es decir, tiene que ser diferente en función de los consumidores, en función de las necesidades, y por eso hemos también propuesto que haya diferentes porcentajes de ayuda, que el señor ministro también lo comentó en su exposición. Y sobre todo, una cosa que es muy importante y que parece que nos estamos saltando, el que se comunique a partir del primer impago al ciudadano, al afectado, hará que toda la Administración funcione de una manera más ágil, porque si es un ciudadano que no ha sido detectado por los servicios sociales, con esa primera carta de impago acudirá directamente a los servicios sociales y podrá poner en alerta su caso en caso de que sea beneficiario del bono social. Me permitirán que hable de eficiencia, y hablo de eficiencia porque no solo se trata de tomar medidas urgentes, sino se trata de también buscar la senda para reducir ese número de personas que necesitan esa ayuda, porque podrán salir adelante. Y la eficiencia energética tendrá un papel muy importante, no solo en la transición, sino también en la ayuda a los consumidores vulnerables. Al final, señorías, lo que pretende este Real Decreto, lo que pretende y lo que esperamos que también diga el reglamento, aparte de contar con el consenso de las fuerzas políticas, es que el bono social finalmente llegue a quien lo necesite, porque hoy en día, como bien saben, hay personas que no lo necesitan y se acogen a él, que los criterios que sí que obedezcan a las tipologías de familias, que exista más información y más transparencia en el sector y también en bono social. Y, sobre todo, han hablado de llegar tarde, otros llegan muy temprano. Nosotros, Ciudadanos, acaba de llegar, pero el problema no es llegar tarde o llegar temprano, el problema es no llegar.
El problema es sentarse y no hacer nada. El problema es quejarse sin ser proactivo y acabar siendo anodino. Ese es el problema que podemos tener en este hemiciclo. Sin planificación, tomando medidas urgentes como estas, por supuesto que vamos a estar para resolver los problemas que tiene la ciudadanía, pero lo que pedimos realmente es que se establezca una planificación, porque no solo se trata de paliar lo que está pasando ya, sino también de prevenir que no siga pasando en el futuro. Muchas gracias.